¿no? La gente os reconoce, sí. Solange, Emanuel, Claudia, yo me pongo aquí. Gracias. ¿Yo aquí? Vale. No, tú aquí, Claudia, sí, o sea, a ver. Así, sí, lo hemos hecho bien, ¿no? Soy un poco toc, pero esto luego ayuda, ¿no? Cuando ves a... Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Este panel lo hemos llamado Construyendo el futuro de los datos, talento, tecnología y primeros pasos en inteligencia artificial. En primer lugar, voy a presentaros por orden Solange Román Altao de Altia. Solange trabaja como Data Engineer en Altia, cuenta con una trayectoria centrada en el ecosistema del dato, habiendo pasado por roles de Business Intelligence en Sopra Steria y Data Analyst en Grupo Viarium. Esta evolución le ha dado una visión integral desde la ingesta e ingeniería de infraestructura en la nube, con herramientas como Microsoft Fabric, PySpark y Azure, hasta la analítica y visualización final con Power BI. Gracias por acompañarnos, Solange. Segundo lugar, tenemos a Emanuele Lino, de la Universidad de Alcalá. La formación de Emanuele combina estadística aplicada, Big Data, Analytics, Marketing y gestión empresarial, pero lo que más le motiva es encontrar maneras simples y cercanas de acercar la tecnología a personas. Lo hemos visto, ¿eh? Le interesa especialmente cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta útil, ética y accesible para mejorar la toma de decisiones y generar impacto positivo. Más allá del ámbito profesional, disfruta mucho también con la música y viajar. Cree profundamente en el aprendizaje continuo, en la curiosidad y en el valor de ayudar a otros a crecer. Gracias por venir, Emanuele. Y tenemos aquí a Claudia Herrero de TechData. Claudia es consultora tecnológica con más de 2 años de experiencia en implementaciones y mantenimiento de herramientas digitales. Ha desarrollado proyectos para marcas internacionales y actualmente ayuda a empresas a optimizar sus procesos y a mantener la competitividad. Gracias por venir, Claudia. Y bueno, pues me lanzo con la primera pregunta. Como siempre, podéis contestar en el orden que queráis. Y también el público, pues si quiere añadir algo, pues levantáis la mano y encantadas de escucharos. El ecosistema del dato incluye muchos perfiles distintos, lo decíamos antes, ¿no? Los analistas, ingenieros o ingenieras, científicas de datos, consultoras, data translator. ¿Cómo explicaríais a alguien que empieza qué aporta cada uno de estos perfiles y dónde consideráis que encajáis vosotras? Solange, adelante. Ay, a ver si no está encendido. Para arriba, la pestañita. Ahora sí. Ahora sí. Primeramente, muchísimas gracias por invitarme. Contestando a tu pregunta, si yo tuviera que explicarle a alguien, pues, en mi punto de vista, un analista de datos es alguien que se encarga de ver la información, utiliza herramientas visuales para luego proyectarlo en herramientas como Power BI. Entonces, estas personas trabajan mostrando indicadores para que los altos directivos puedan ver cómo va el estado de su empresa. Sin embargo, un data engineer es una persona que se encarga de toda la transformación de los datos, se encarga de ver la calidad de los datos, del procesamiento de los datos, para que luego con ellos pueda solventar problemas de una empresa, como cuando encuentran duplicados o datos confusos. Entonces, ahí están ellos para aportar soluciones, ya sea mediante herramientas con Python, PySpark, para poder obtener resultados correctos en la calidad de los datos. Y por otra parte, los data scientists son personas que trabajan con el dato a nivel más profundo, ya que utilizan herramientas complejas para aportar análisis estadísticos, predicciones para una empresa. Ellos son los que utilizan la IA y estas herramientas que menciono, utilizan nuevas tecnologías para ir buscando cómo dar solución a los que se plantean las empresas. Entonces, entre estas tres, yo diría que yo me enfoco en lo que es un data engineer con algo de un analista de datos, ya que yo me encargo de
como Data Engineer me encargo de todas las transformaciones de los datos de una empresa desde punto origen hasta las bases de datos. Entonces me encargo de ver la calidad de los datos, las transformaciones correctas y con ello genero unos reports que les valen para poder visualizar toda la información con la que he tratado. Gracias, Solange. Gracias. Hola, ¿sí? Bueno, lo mismo, gracias por invitarme. Estoy disfrutando muchísimo desde el principio, escuchando a las compañeras. Es una pregunta súper interesante también, porque creo que hoy lo que se demanda es más que nada un perfil híbrido. De hecho, lo decimos del perfil unicornio, ¿no? Es difícil de encontrar porque no son solo habilidades técnicas de razonamiento lógico, sino que también es necesario tener unas habilidades para interpretar, como bien comentó la compañera, es decir, para traducir toda esta información todo este dato en información y luego para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, es como un proceso. Es verdad que creo que quizás en un futuro las carreras se van a enfocar, ¿no? De hecho, estaba justo hablando con una persona antes que tenemos por delante una montaña y comerla va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que al final sí que nos vamos a ir especializándonos en algunas áreas específicas, pero sobre todo este perfil híbrido, esta capacidad de poder no solo identificar desde un principio cuál es la necesidad que tiene el cliente, luego pasar por lo que se comentó igualmente, el esfuerzo de preparar estos datos para luego poder modelar, poder hacer hasta llegar a la parte de visualización también, ¿no? Entonces, creo de verdad que es necesario no solo enfocar en una cosa específica, sino que conocer de negocios, conocer de programación, conocer de lo que serían estas habilidades blandas, ¿no? Estas soft skills que va muchísimo más allá de solo saber algo, sino estar dispuesto a aprender, ¿no? Entonces va por ahí. Yo igual, muchas gracias Clara y a todo el equipo de Hola Magna Business School, a Virginia, hay un montón de personas, Campus 42, a todos los que estamos aquí hoy y nos están viendo en diferido también. Lo han explicado muy bien Solange y Emanuel, pero si tengo que añadir algo, lo que está hablando Emanuel sobre ese perfil híbrido, a lo mejor sería el consultor o consultora de datos, que es como que mezcla ese analista, ingeniero y científico de datos, pero como que no es tan especialista como ninguno de ellos lo es, pero como que es un perfil más completo. Que como que mezcla un poco esas características que reúnen los tres perfiles anteriores. Y yo me encajaría más en ese perfil ahora mismo. Incluso a lo mejor también un poco de ingeniero de datos, ahora en la actualidad. Muchísimas gracias, lo habéis explicado súper para alguien que no se dedica a esto, como yo, que un poco ya después de 5 años, ¿no? Voy aprendiendo, pero así es. Y además, raramente en un equipo, en una empresa, trabaja uno solo de los perfiles. Normalmente pues, se trabaja en equipo, ¿no? Y como decíamos, ¿no? Ir iterando hasta que se consiga pues, llegar donde queremos llegar. Porque si esto no tiene un impacto real en ahorro de costes o en optimización de negocio, poco sirve la filantropía de los datos, ¿no? O sea, muchas gracias, lo habéis descrito súper. Una pregunta para Solange. En tu trayectoria de Business Intelligence hasta el Data Engineering, ¿cómo dirías que ha cambiado tu visión del dato de pasar de consumir información a construir la infraestructura que hace posible trabajar con este dato? Yo diría que mi visión ha cambiado. Ahora los datos son muchos más amplios, más complejos. Uno, mientras que más se involucra con los datos, encuentra que son muchos más complejos de los que parece. Entonces, el trabajar con las transformaciones, con las uniones de los datos, hace que yo vea desde los datos que te llegan desde la ingesta, cuando los datos te llegan en bruto, hasta una base de datos. Entonces,
por ejemplo, ahora en el trabajo que estoy haciendo con Canadian Hospitality, que es una cadena hotelera, yo recibo los datos en bruto y los llevo todos a un lakehouse. Y en el lakehouse ya hago las herramientas visuales que necesiten. Entonces, todo este proceso de transformaciones, el aumento de volumetría de datos que hay ahora hace que mi visión sea mucho más amplia. Pienso que hoy en día el conocer, el tener los datos compactos y saber a detalle cómo va cada parte del proceso va a ser algo muy valioso. Muy bien, gracias. Y yo os pregunto a todas, la IA generativa que está democratizando el acceso a capacidades avanzadas, como hemos comentado antes, ¿creéis que esto hace que se reduzca la necesidad de conocimientos técnicos desde la parte técnica o por el contrario hace más importante todavía entender bien con qué datos estamos trabajando? Bueno, gracias. Con respecto, si bien es cierto que la IA generativa hoy en día es de gran ayuda para todos y te ayuda para que el trabajo sea mucho más rápido, no pienso que con ello habría que reducir el estudio técnico, sino más bien, hoy en día la IA, si bien es cierto, es muy buena, pero no es confiable al 100%. Entonces, más bien deberíamos de estar preparados y de estudiar más el perfil técnico, porque si trabajamos juntos con la IA seríamos un gran equipo para poder solventar los problemas y de lo contrario, más bien llegaríamos a confusión o a tener más problemas. Todo lo contrario. O sea, más aún vamos a necesitar conocimientos técnicos profundos, ¿no? Yo creo que es verdad que se ha democratizado sobre todo porque cada persona puede interactuar con la IA generativa en lenguaje natural y eso es lo que realmente se ha acercado, ¿no? Yo me emociono porque, claro, llevamos 20 años en la universidad utilizando inteligencia artificial, ¿no? Y ahora es que de repente parece algo novedoso, sí. Todo eso empezó en la década de 50, ¿no? Lo que pasa que, como he dicho, se ha democratizado en nuestros días. De la misma forma, necesitamos perfiles cada vez más técnicos y con conocimiento profundo para poder evaluar estos resultados, hacer las preguntas correctas, identificar riesgos, sesgos, como bien comentamos, ¿no? Anteriormente. Entonces, más aún creo que será necesario tener perfiles con un conocimiento amplio, un conocimiento en profundidad para juzgar estos resultados y sobre todo también para identificar la solución óptima, que no siempre, como han comentado las compañeras, será la más elaborada, ¿no? Sí. Yo igual creo lo mismo que Solange y Emanuel. Creo que hace más importante entender los datos que hay detrás, porque hace poco veía una publicación de una persona que no me acuerdo su nombre, perdón, pero sí que decía como que hablaba de que al final la inteligencia artificial llega hasta donde llega. O sea, por mucho que si tú no entiendes lo que hay detrás o lo que quieres de la IA, si le das un mensaje, un prompt que no lo entiendes, no tiene mucho contexto, la inteligencia artificial va a intentar hacer su trabajo, va a intentar buscar más, pero tampoco te va a dar la solución que tú quieres porque no se lo has propuesto bien y no le faltan cosas. Entonces, creo que es muy importante entender lo que necesitas, saber lo que quieres, decírselo y al final ya irás iterando, corrigiéndole, pero es porque sabes el background que hay detrás y lo que necesitas. Entonces sí que creo que es importante entender lo que hay detrás. Sí, estáis las tres en consenso de que es necesario. Muy bien. Hay empresas, ¿no?, que queremos incorporar la IA rápidamente, ¿no? Antes lo comentaban también las compañeras, ¿no?, que ahora todo el mundo la IA, ¿y para qué? No sé, todo queremos la IA, ¿no? Desde vuestra experiencia, ¿qué errores os habéis encontrado cuando os piden esto, ¿no?, por el camino? ¿Qué errores cometen las empresas? Decir, no sé para qué, pero quiero implementar la IA ya porque es lo que toca. Yo he encontrado
en donde trabajo, por ejemplo, problemas de que se quiere implementar la IA, pero que no se tiene al personal, al data scientist cualificado, no se ha tenido al grupo. Luego, también he visto que se ha dado formaciones cortas para luego implementar IA en el proyecto, y esto ha hecho que sea muy complejo y que se pueda llevar a cabo eso, entonces al final tampoco se ha realizado. Y también he visto que, por ejemplo, hoy en día hay empresas que tienen su propia IA, entonces obligan a sus empleados a que trabajen con su propia IA, y esto genera en los empleados un tipo de problemas al tener apuros por presentar los trabajos muy rápidos. Entonces, para los que no conocen cómo hacerlo, puede generar un poco, más bien incluso que sea el proyecto un poco más lento. Yo, los problemas que me he encontrado, sobre todo lo que algunas compañeras comentaron antes, yo lo tradujo de la siguiente manera. Hay muchos clientes que nos dicen, no quiero que me ponga ahí aquí sí o sí. Y yo dije, o sea, yo pensando con mis botones, no necesitas un Lamborghini para ir a comprar pan a la panadería de la esquina, ¿no? Entonces, al final es entender un poco que la necesidad que hay, la solución más simple quizá es la más óptima. El tema de la seguridad y protección de los datos es algo que a mí me preocupa muchísimo, porque ahora mismo parece ser que la herramienta es lo mejor que hay, pero no nos atenemos a lo que sería la parte de protección de datos, de seguridad, los riesgos, porque personas, directivos, van a tomar decisiones basadas en esta información, y si no está revisada, no está validada. Yo me acuerdo hace unos años cuando empezamos la transición de Excel a Power BI, muchos clientes me dijeron, no, es que yo prefiero seguir con mi Excel, ¿no? Y entonces hay esta parte de lo que sería la educación en la parte de utilizar bien estas herramientas. Por otra parte, hay los que están reacios, que también tienen miedo, entonces ahí hay este gap para poder identificar y formarles correctamente para que sepan utilizarla con ética también, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que los principales desafíos son, sobre todo, que entiendan que no siempre la IA será la mejor solución, utilizar la IA, y no porque está disponible la tecnología es necesario incluirla dentro de todos los procesos que hay en la compañía. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que otro error también es poner a los datos como si fuera un actor secundario en todo el tema de la adaptación de la inteligencia artificial, cuando realmente tendrían que ponerle muchísimo foco, porque al final es lo que va a alimentar a toda la adaptación. Si la calidad de los datos es mala, si no consigue, al final vas a trabajar con algo que no tiene mucho sentido. Entonces no va a llegar a buen puerto. Y también subestimar ese cambio que supone cultural en la organización y en todo el tema de la operativa, que no le das la importancia que realmente tiene, y al final, pues lo mismo, termina mal y no se consigue hacer el objetivo. Y hablando de talento, ¿no?, que le hemos puesto el título al panel, sí que me gustaría, como comentaba Solange, que algunas empresas tienen su propia herramienta. Yo conozco empresas, clientes que lo tienen, pero más bien muchas veces es como por tema de seguridad, ¿no? De que no haya, pues yo qué sé, que no vayan a compartir donde no saben dónde va a llegar, ¿no? Pues información o informes, qué tal, y por eso pues ahí es como un entorno seguro, o un poco más seguro, ¿no? Porque luego sabemos que luego no hay límite y hay hackers que te consiguen lo que quieren, ¿no? Pero bueno, que es como más seguro por eso. Y luego dos cosas que quería añadir, me ha hecho mucha gracia cuando comentabas lo del Excel al Power BI y tal. Hablaba con una persona que es data analyst de la parte de finanzas, de controlling, y que decía que hacer unas super presentaciones, ahí se le ocurra con el Power BI, y siempre hay alguien que le levanta la mano y dice, pero esto se puede descargar a Excel, y dice, es para mí, o sea, es lo peor que me pueden decir, después de currarme esto, explicar y tal, siempre hay alguien que levanta la mano y yo ya me quiero tirar por la ventana, ¿no? O sea, cuando me dice, bueno, ¿se puede descargar? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿no?
y lo encontré una anécdota muy buena. Y después que para procesos de selección, ¿no? De talento, lo que decimos, o sea, cada vez más empresas, y esto yo me añado también, yo estoy en la parte académica también, no solo en Aula Magna, sino en ESADE y en la Barcelona School of Management, con alumnos de trabajos final de máster o de grado y demás, que, o sea, evidentemente que van a utilizar la IA, ¿no? Pero que a veces se pide, pues como pon aquí el prompt, ¿no? La manera de citar, y en procesos de selección de empresas es como están tan seguros de que tarde, igual no hoy, pero o sea, tarde o temprano todo el mundo la utilizará para trabajar, pues que ya te preparan una parte del proceso como con IA directamente, en plan, lo quiero ver cómo la utilizas, o sea, pero evidentemente que la vas a utilizar, ¿no? Entonces es como que no vayamos a intentar vivir de espaldas a la realidad, ¿no? Así que evidentemente, clarísimo. Muy bien. Emanuele, a ver, tú que trabajas también en el mundo de la formación y transferencia de conocimiento, ¿qué competencias se deberían enseñar hoy en las universidades, escuelas de negocios, para preparar a profesionales que liderarán los proyectos, como ahora comentaba, de inteligencia artificial en los próximos 5 años? Perfecto. Mira, alfabetización de los datos es algo que creo que es primordial porque parece ser que es algo que está relacionado simplemente con carreras técnicas, cuando en realidad no lo es. Es decir, nosotros en nuestro día a día, pues al hacer una compra, al decidir si venir en coche o en transporte público, estamos utilizando estadísticas, probabilidad, es decir, de una forma o de otra estamos utilizando datos. Entonces, entender estos datos, leer, analizar, saber transformar, prepararlos. Lo que es la gestión de riesgos, esto también creo que es una de las competencias súper importantes. Ética en el uso de la IA, sobre todo la responsabilidad de que hay una cuenta por detrás cuando estamos utilizando herramientas. Es decir, lo que anteriormente se utilizaba en versión on-premise de los softwares, es verdad que ahora con el cloud lo tenemos todo muy fácil, lo que es el acceso a esta información, a estos datos, pero alguien está pagando esta cuenta. Y alguien sería también la naturaleza, es decir, no tenemos idea del consumo de agua que se utiliza para refrescar estos servidores, para que estos algoritmos superpotentes puedan procesarse dentro de lo que serían estos data centers. Es decir, creo que la mayoría de la gente no se da cuenta de todo lo que hay por detrás. Simplemente no es utilizar la IA generativa de forma irresponsable, haciendo pruebas porque sí, es decir, hay un coste por cada palabra que insertamos, hay un proceso de lo que llamamos tokens y todo eso, hay un coste por detrás. En algún momento vamos a tener que pagar esta cuenta. Entonces, la ética y responsabilidad en el uso de la IA. Y una competencia que creo que también quizás no se tiene en cuenta es el uso de metodologías ágiles, sobre todo el saber describir los procesos que estás haciendo. A veces lo hacemos de forma automática, porque es así que se hace, pero traducirlo en un proceso end-to-end, es decir, de principio a fin. Esto da valor, sobre todo porque nos da la sensación, los que trabajamos y antes más todavía, ahora quizás como todo el mundo sabe opinar sobre la IA, lo que hemos hablado, ¿no? El hecho de no saber describir todo el proceso que estás haciendo parece que pierde valor. Entonces creo que serían sobre todo estas habilidades, ¿no? Qué bien lo has explicado, gracias, sí, totalmente. Claudia, y tú, desde tu experiencia ayudando a empresas en procesos de transformación tecnológica, como has comentado, ¿qué diferencia verías entre empresas que realmente consiguen adoptar estas nuevas tecnologías con las que se quedan a medio camino? Pues muy parecido a lo que hemos estado hablando antes de las empresas que consiguen aplicar una transformación digital, abarca muchos tipos de transformaciones. Una de ellas es la inteligencia artificial, también está la migración a la nube, por ejemplo, son varias.
Pero por decir algunos así más diferentes, yo diría que uno de los principales desafíos sería la resistencia cultural. Hay empleados que no lo ven con buenos ojos la inteligencia artificial y a lo mejor dicen, ostras, ¿esto qué es? Ahora me tengo que meter con esto, aprenderlo, o a ver si me va a quitar el trabajo, como que se resisten. Y eso hay que atajarlo, habría que verlo. Otro también sería, por ejemplo, la inercia cultural. Hay organizaciones que tienen una cultura muy arraigada, entonces expresar a los empleados que ahora hay que cambiar esto, pues a lo mejor dicen, pues no. Pues, hace poco vi una publicación también de una persona que tampoco me acuerdo su nombre, perdón, que decía que esto siempre se ha hecho así. La típica frase que dice, esto siempre se ha hecho así. Es muy difícil cambiarlo y decir, ¿qué significa? Pues que vamos a seguir haciendo esto. Pues eso también sería un problema. Otro error puede ser los departamentos aislados. Hay departamentos que no están alineados, que lo estaba hablando antes con dos mujeres, antes lo estaba hablando, que no consiguen alinearse y uno va por un lado, otro va por otro y al final el objetivo común no llega a su fin porque no están yendo de la mano. Y otro error, me lo sabía, pero se me ha olvidado ahora. No me acuerdo. Sí, básicamente son esos los principales. Sí, se me ha olvidado. Bueno, luego si te viene, nos avisas. Sí, totalmente. Creo que ha salido en la otra mesa de aquí también, ¿no? Como la parte humana, ¿no? A veces como el freno, ¿no? Cuando preguntamos cuáles son las barreras, cuáles son los límites, ¿no? El factor humano y la resistencia y el ¿no? Pero por otro lado, o sea, la tecnología no la vamos a poder parar, va a avanzar igual. Entonces merece más la pena ponerte pues de su lado que no quedarte, porque puede ser letal. El error de, ya no te digo implementarla o no implementarla, porque creo que no hay debate, sino implementarla tarde o ser en tu sector de los últimos en implementarla, a lo mejor te cuesta la supervivencia de la empresa, ¿no? Hay casos en el pasado como Blockbuster, ¿no? Que tuvo la opción de comprar Netflix por pocos millones y al final pues acabó, mira dónde está Netflix y dónde está Blockbuster, que ya no está, o Nokia, ¿no? Que llegó tarde, o BlackBerry, ¿no? Que era con quien lideraba el mercado. Entonces a veces pues no, o sea, mantenerte como mirando el ombligo pensando que pues si tú tienes una propuesta de valor muy potente, con conservarla te vale. No estás solo en el mundo navegando. El universo es muy grande y al final pues te van a pasar por delante y te van a arrollar, ¿no? Con lo cual súper importante que sea pues el equipo y las personas que están en la mesa de decision making súper receptivos a decir vamos a ver y a ir. De hecho, las empresas, ¿no? Que realmente se juegan mucho, cotizadas y más avanzadas, tienen departamentos que solamente se dedican como pues pensar en la estrategia en el futuro. O sea, no están en la operativa del día a día, están solo pues vislumbrando pues qué riesgos tengo, qué productos sustitutivos están saliendo, qué está haciendo mi competencia y simplemente trabajan en esto, porque no es baladí. O sea, es que creo que va a ser como más imprescindible, porque además cada vez el largo plazo se vuelve más corto. O sea, ¿no? Antes lo hemos dicho, o sea, en herramienta, todo lo que es herramientas de inteligencia artificial generativa, toda la tecnología, probablemente en cuestión de un día, 2 días, salen actualizaciones, con lo cual no podemos pretender estar al día, pero sí, bueno, pues estar perceptivos a que vamos todos a pasar por ella, ¿no? Y más vale cogerlo pues de forma proactiva que reactiva. Muy bien. Ahora una última pregunta. A ver, si os pudiera ahora poner aquí en una bola de cristal y os dijera que volvierais al principio de vuestras carreras, ¿qué os hubiera gustado saber antes sobre el mundo de los datos y de la inteligencia artificial que nadie os había contado? Sí, empieza Claudia. Pues a mí me hubiera gustado saber todo lo que estamos hablando hoy, la verdad. Puede que parezca un poco peloteo, pero es así. Al final es lo que han dicho antes, que sales de la carrera, estás un poco perdida, no sabes qué hacer, te metes lo primero que pillas. Pues todo lo que se está hablando, todas las salidas profesionales que hay, donde te ves tú más identificada, donde te gustaría estar, enfocarte, trabajarlo, estudiarlo y no sé, cómo
por lo menos estar más preparada de saber lo que viene en el futuro, no tanto como a prueba y error, improvisando. Ujú. Muy bien, gracias. A ti. ¿Quién quiere? Vale, Solange. si estuviese en el pasado, yo le hubiese dicho de que más allá de que estudie la informática y el modelo clásico computacional, también que se enfoque en lo que es la IA y el potencial de la IA y el data, ya que hace unos años las empresas se peleaban por vender, por comprar información, y hoy en día más bien tenemos gran cantidad de datos, y el reto está en saber cómo tener la calidad de los datos para poder dar unos inputs adecuados a los data scientists. Entonces, yo recomendaría que estudie la programación, Python, PySpark, pero que lo enfoque para apoyar a la IA, a la transformación de los datos, a la calidad de los datos, para que con ellos pues obtener los datos que sean correctos. Ujú. Muy bien. Hola, sí, se oye, Sí. ¿verdad? Mira, a mí me hubiera gustado saber que calidad es mejor que cantidad. Yo creo Buena. que cuando estamos estudiando la carrera nos enfocamos mucho en el objetivo. No quiero aprobar y creo que sobre todo el aprendizaje continuo, porque realmente lo que estamos viviendo lo recalca una vez más. O sea, estamos ahora en constante evolución, las herramientas de IA de una semana a otra ya cambian, ¿no? Tenemos varias páginas web que hacen el recuento de las principales IA. Hace un par de semanas ya estaban alrededor de 26.000 herramientas de IA disponibles. Entonces, ¿cómo vamos a abordar todo eso? Quería hacer un paralelo entre el invento de la rueda y la IA, ¿no? Que creo que son grandes catalizadores del progreso humano. No porque tenemos la rueda, la bici, el coche, hemos dejado de caminar, ¿no? Y cada vez más vemos la importancia de ejercitar nuestros músculos. Nuestro cerebro igualmente es un gran músculo y nuestras habilidades las tenemos que seguir manteniendo. Tenemos que, en este caso, usar lo que serían estas herramientas como una herramienta más, o sea, de trabajo que nos facilita muchísimo la vida, ¿no? Luego, tenerlo en cuenta, pero no depender totalmente de esto. Entonces, a mí yo del pasado, yo lo diría, calidad es mejor que cantidad, y aprendizaje continuo, y métete en esto, pero con los pies en el suelo, ¿no? Y seguir sobre todo, creo que nuestra intuición, es decir, muchas de las cosas que hacemos con la IA no es neutral, no conoce lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces nosotros somos los que, a partir de nuestro conocimiento, nuestros valores, cultura, podemos juzgar estos resultados, y eso es un poco lo que me diría. Con esto me has hecho pensar que yo, que no soy científica de datos, pero sí usuaria, he hecho pues con ChatGPT o con DeepSeek, ¿no? A veces, pues tú qué harías, ¿no? Como plantear algo. Yo no lo utilizo mucho por trabajo, pero a veces le pongo como a prueba, ¿no? Y digo, ¿qué harías en una situación tal? ¿Qué recomiendas? ¿Qué escenario A, B, Z? Y entonces te da un argumentario. Y entonces le digo, ahora argumentame todo lo contrario, ¿no? Y es súper curioso, de verdad, ¿eh? O sea, te das cuenta de al final, nada, o sea, pero ahí te das como para darte cuenta de esto, ¿no? De la parte de incultura de una persona que no sepa, que no aplique el sentido común, el razonamiento. Tú le das unos argumentos y te los puede comprar perfectamente, ¿no? Y no tiene ningún sentido, así que... Solo para aportar a esto Sí. que comentas, yo a mis alumnos antes, siempre les comento que antes teníamos que saber responder correctamente. Creo que ahora tenemos que saber preguntar más que Sí. nunca. Entonces, Totalmente. justo lo que estás comentando. Totalmente, sí, sí. Y luego también, ¿no? Como decías, calidad versus cantidad. No por tener más, a veces, porque claro, conseguir más datos es más costoso. O sea, no, los datos cuestan dinero de conseguir y de validar y tal, ¿no? Y a veces, pues esto, te das cuenta que
cruzando 3 o 4 variables, pues puedes, ¿no? Había un discurso muy interesante de Juan Verde, que fue el que hizo ganar a Obama las elecciones de 2002, ¿fue? Las primeras, o sea, las primeras, que para segmentar, ¿no? Y cruzaron en plan en qué distrito vives de Estados Unidos, para saber si hay, como es bipartidismo demócrata-republicano, y si llevas un coche europeo o americano. Ahora sería chino, porque casi todos son chinos, ¿no? Pero entonces, si era un coche en plan Chevrolet, Ford, tal, América, o europeo. Y con esto, con estas dos variables, en un 80 y pico % acertaban para saber si la persona era demócrata o republicana, ¿no? Entonces, ya en época que todavía no está tan extendida, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces, a veces, totalmente de acuerdo contigo, que damos muchas vueltas y si encuentras la clave, ¿no? de qué es las cosas que te harán funcionar, ¿no? Pues bueno, no necesitas tanto ni manejar, ni mover, ni analizar tantos datos, porque a veces también es pérdida de tiempo y de recursos. Y esta pregunta la lanzo, no sé si alguien quiere compartir o responder al principio de su carrera, pues que le hubiese gustado saber o qué haría diferente. No sé si alguien se aventura a aportar a otra visión. Nadie. Bueno, pues entonces no sé si hay alguna pregunta en particular para estas 3 ponentes. Adelante. Espera, te acercamos un micro. Gracias. Ah. Pero ya. Ahora. Sí. A ver, yo tenía 2 preguntas, pero una de ellas la doy por respondida, que tiene que ver con la calidad de los datos, porque tenía la percepción de que en la mayoría de las empresas es muy difícil llegar y que te den unos datos y que estén realmente fáciles de sacarles la información valiosa, ¿no? Casi siempre hay que transformarlos y generalmente, y si uno no tiene todas las herramientas, es un viacrucis, es bastante complicado. Pero, o sea, también es cierto que para tener la calidad del dato, la base está en cómo se captura ese dato y el objetivo, ¿no? de la información que se está capturando. Y con respecto a esto, no sé si también te referías a eso cuando hablabas de la alfabetización de los datos. Y esto es complejo porque efectivamente la información es universal y en todos lados hay información. Y no todo el mundo captura el dato con cuidado y poniendo foco en para qué necesito el dato. Entonces, pero bueno, esto me parece súper interesante y ojalá algún día se pudiera educar más sobre esto. Pero mi pregunta va, ya en el ámbito de las empresas en las que han trabajado, ¿es más probable conseguir calidad en los datos o sigue siendo muy complicado poder trabajar con ellos? O sea, a veces pudiera pasar que no se puedan utilizar o sí, en la mayoría de los casos se han logrado el objetivo que se han planteado con los datos que encuentran. Vale, si queréis empiezo yo. Cuando hablamos de calidad del dato, realmente hay un esfuerzo por detrás. Es decir, los datasets que solemos trabajar, y eso se lo suelo decir a mis alumnos, que solemos trabajar en clase, no son el mundo real. El mundo real, el día a día, el pan de cada día que tenemos es muérete para transformar estos datos
Y es por eso que es tan necesario tener un perfil más técnico, saber sobre modelos de distribución, saber sobre probabilidad, saber sobre si vas a necesitar hacer algún tipo de transformación logarítmica, si los datos están desbalanceados. Es decir, hay una serie de características, de herramientas estadísticas, matemáticas que tienes que utilizar unido al conocimiento de programación para utilizar las mejores librerías, funciones matemáticas que te puedan ahorrar tiempo a la hora de preparar estos datos, ¿no? Gartner ya decía que 85% de los proyectos de IA fallan. ¿Por qué? Porque no se ha dedicado el tiempo suficiente a hacer las preguntas, preparar los datos. Entonces, realmente el mundo real, los datos que tenemos son lo que son. Y cabe a nosotros dedicarnos a ponerlos en condiciones mínimas de poder trabajar con ellos. Pero creo que vamos a un camino que se va a hacer muchísimo más complejo, sobre todo porque ya no tenemos simplemente bases de datos relacionales, que por decir, son datos que son, entre comillas, más fácil de normalizar, de preparar, porque ahora vamos a otros tipos de archivos, vídeos, audios, otros tipos de formatos de archivos, y ahora con lo que sería la popularidad de los data lakes, la empresa lo que quiere hacer es guardarlo todo y a ver un día que me puede servir esto. Entonces vamos a necesitar herramientas más potentes, perfiles más técnicos cada vez, o sea, con capacidad para poder procesar y dar sentido a toda esta información. Yo añadiendo lo que comenta mi compañera, también lo que yo he visto es que llegan tantos datos que muchas veces lo que tenemos que hacer es analizar qué es lo que el cliente quiere visualizar. Por ejemplo, si el cliente por el momento quiere visualizar solamente los presupuestos, los temas de costes y de sus clientes, obviamos otros tipos de datos. Entonces, trabajamos con tiempos y de acuerdo a lo que ellos prioricen. No todos los datos se utilizan, sino los que ellos necesitan y buscamos la forma de eso, lo que ellos quieren, con eso realizar las transformaciones necesarias para darles el resultado que ellos quieren. Y si no se puede, porque es muy complejo, se da un tiempo, se establece un periodo más largo de tiempo para poder llegar a lo que ellos quieren, o se piden que nos den un poco más de información para poder tratar sus datos. Porque es muy importante conocer bien el proyecto en el que estás trabajando para poder también colaborar con ellos y poder añadir y entender esos datos. Sí, lo han explicado muy bien mis compañeras. Por añadir algo, es verdad que a veces recibimos datos que no eran lo que nosotros esperamos que vamos a recibir, entonces nos tenemos que adaptar también, comunicar muy bien con las personas que nos van a proporcionar esos datos. Son, por ejemplo, que estaban las dos caras dando los datos y recibiéndolos. Es muy importante estar alineados. Y la mayoría de las veces no te van a entregar los datos limpios, perfectos, para que tú solo tengas que visualizarlos y ya está. Te va a tocar sudar, llorar y de todo para limpiarlos y te va a tocar a ti, al final, hacer ese tratamiento. Luego, como decíais, ¿no? También pues hay problemáticas, retos y retos, ¿no? O sea, no es lo mismo un reto de, pues lo que decíamos, ¿no? Fidelizar un cliente para una empresa eléctrica, ¿no? Que al final, si sale mal, solo perderá dinero, que como contaba Ana, ¿no? Pues que lo que no puede pasar ni uno, o sea, aunque sea un 0,00001%, ¿no? No puede encallarse un camión rompiendo un puente en ningún país porque no, que se cierra una carretera. Entonces, evidentemente, o por no hablar de temas más graves, ¿no? De que pueda morir una persona, un niño con algo, con un tratamiento. Entonces, evidentemente, pues hay casos donde hay que ser todavía más cautos, ¿no? Con los términos estadísticos, esto que viene de la variabilidad, varianzas y demás. O sea, a veces es que no podemos admitir que un modelo falle, ¿no? Así que es apasionante el mundo de los datos, porque además es aplicable a todos los contextos, es aplicable a todos los sectores, a B2B y B2C, es aplicable a todas partes, así que nada, aprendo un montón con cada uno de vuestros paneles y muchísimas gracias.
Y gracias por acompañarnos y daremos paso al tercer y último panel.